8:06 de la mañana. Estamos son las 8:06 de la mañana y vamos a iniciar ampliación de noticias junto con Armando Canchayo. Armando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Vamos a conversar en primer término con el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, destacado historiador, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, que nos tiene acostumbrados pues a una serie de publicaciones fundamentales. Ahora el tribunal está justamente, el Centro de Estudios Constitucionales, dedicado a la publicación de todas las constituciones que con ocasión del bicentenario, de la independencia del Perú, se está publicando y con gran éxito, y además porque nos llevan a los dos terrenos que son siempre las hipótesis políticas, es decir, cuál es la realidad de la que partimos, cuál es el ideal de realidad que queremos construir, y que en el caso de la historiografía peruana, me acuerdo yo que Basadre sobre todo hablaba de la contradicción entre los hechos y las ideas, ¿no es cierto?, que es uno de los momentos, de una de las situaciones dramáticas que normalmente hemos vivido a lo largo de este bicentenario. Doctor Carlos Ramos, un gusto tenerlo con nosotros, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Raúl, un gusto, Fernando, muy buenos días. Bueno, estamos, como decía yo, en este estudio y este trabajo que es interesantísimo y además necesario porque nos lleva a repensar un poco el camino recorrido por el Perú republicano. Sin embargo, existe esa contradicción, ¿no?, la diferencia entre hechos y realidades. ¿Qué ocurrió con la Constitución del año 31? ¿Cuáles fueron los sueños? Anteproyecto, en realidad, porque la Constitución va a ser la del 33. Pero que reunió a una serie de grandes personalidades, ¿no es cierto? En este momento, ¿qué cosa es lo que vivíamos? ¿Y por qué se empieza a trabajar este anteproyecto de Constitución? Bueno, sobre todo de lo que se trataba era de superar una etapa difícil en la historia del país, el oncenio de Leguía, ¿no? Se había instaurado, no obstante, digamos, el comienzo fue un golpe de Estado, pero con Javier Prado se hizo un proyecto de Constitución que forma parte de que fue publicado también por el Centro de Estudios Constitucionales, pero ese oncenio de Leguía supuso pues el avasallamiento de una serie de normas constitucionales que el propio régimen había establecido, ¿no?, en la Constitución de 1920, sobre todo el tema de la reelección presidencial sucesiva. Entonces, en ese sentido emerge esta comisión que fue convocada por el propio Sánchez Cerro, presidida por Manuel Vicente Villarán, entonces una figura central no solamente del derecho en el Perú, sino también de la política peruana. Y bueno, habían personalidades como Toribio Alaiza Pazoldán, que era profesor de San Marcos, profesor de Derecho Procesal, además también constitucionalista. Estaba, entre otros, porque no solamente habían juristas, también un historiador, aun cuando con una formación jurídica, entonces un joven Jorge Basadre Groman, ¿no es cierto? También se encontraba Luis Eduardo Valcárcel, el historiador cusqueño. De tal manera que Emilio Romero, el geógrafo puneño, se trataba de una comisión, podríamos decir, de los pensadores que posiblemente estaban entre los mejores de su tiempo, ¿no? Claro, plural, inteligente y finalmente con grandes aspiraciones democráticas. En efecto, había ese propósito. Yo diría que a la Comisión Villarán le inspiraba, digamos, un amor por el Perú, pero un amor por el Perú traducido en un amor a la institucionalidad, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, la propuesta tiene una serie de aspectos interesantes, ¿no es cierto? En principio, Villarán parte de un diagnóstico del país, ¿no? Dice que la república y la democracia son precarias, son incipientes, ¿no es cierto? Utilizan una expresión, son rudimentarias, ¿no? Entonces, y él advierte en ese dilema entre el Perú real y el Perú legal. Posiblemente por la influencia de Jorge Basadre, no lo sabemos muy bien, no se publicaron las actas de ese debate, pero lo que sí queda claro es que Manuel Vicente Villarán plantea que lo ideal es que se concilien los principios constitucionales, ¿no?, volcados en su proyecto, y la realidad del Perú, ¿no?
Hay muchas instituciones que están allí cristalizadas, planteadas y que fueron recogidas, unas no y otras no, por la Constitución de 1933. Por ejemplo, algo que fue recogido fue la creación de una Corte Electoral, con el nombre de poder electoral, que incluso en la Constitución de 1933 tenía la condición de poder del Estado. Es decir, no solamente era un organismo autónomo, ¿no? Creo que eso tenía que ver mucho con la pugna política en el siglo XIX, que daba lugar a elecciones en realidad pintorescas, ¿no? Terribles, es decir, en las que no existía jurisdicción electoral, y entonces lo que planteaba Villarán era superar, digamos, la participación del Parlamento y de la misma Corte Suprema, que tenía jurisdicción electoral en la época de la República Aristocrática, y crear un órgano nuevo. Esa propuesta se planteó. También él plantea, pero no se llegó a plantear, la creación del Consejo de Justicia, que es lo que hoy día llamaríamos Consejo Nacional de la Magistratura, pero que no fue, normada en la Constitución de 1933. En fin, hay una serie de ideas sumamente interesantes, ¿no? Bueno, y sobre lo electoral es toda cosa de que las elecciones se ganaban capturando la mesa, ¿no? A balazos. Sí, y cuando había disputas sobre eso definía el Parlamento en ocasiones y en otro momento la Corte Suprema. El golpe de Estado que hizo Leguía contra el Partido Civil, ¿no es cierto?, de José Pardo, tenía que ver con la desconfianza que tenía en la Corte Suprema, porque en ese momento tenía jurisdicción electoral. Como había ganado las elecciones y él pensaba que la Corte Suprema tenía mayoría civilista, entonces lo que quiso hacer fue adelantarse, ¿no? Claro. Bueno, Villarán creo que tuvo el tino como para plantear la creación de un jurado electoral, ¿no?, que además tenía una conformación plural, porque no estaba solo integrado por jueces de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Bueno, yo insisto mucho en esta contradicción entre lo soñado y la dura realidad, porque finalmente esta Constitución no solo es que se aprobó, este proyecto se aprobó una parte, sino que en el fondo no funcionó. Es decir, ¿qué ocurre con este desencuentro entre la teoría y la práctica? ¿Es un fenómeno latinoamericano? ¿Es un fenómeno mundial? ¿Qué cosa hace que en realidad los sueños no se cumplan y entremos a realidades que los niegan incluso? Bueno, lo que pasa es que las condiciones sobre las cuales se crean las instituciones no son las mismas, ¿no? Es decir, las condiciones del desarrollo de la democracia en el siglo XVIII, por ejemplo, y su fortalecimiento en el siglo XIX, en Europa o incluso en los Estados Unidos, dentro de todo había una suerte de conciliación en esas condiciones. Esas condiciones no son las mismas. Hay un diagnóstico muy preciso por parte de Alexis de Tocqueville en ese famoso libro La democracia en América, ¿no?, donde hace un contraste entre las democracias, por ejemplo, norteamericana y otras como las sudamericanas. Toribio Pacheco, en su texto Cuestiones Constitucionales, plantea dramáticamente eso. Es decir, se necesitan que las condiciones mejoren, pero también esas condiciones mejoran en la medida de que sean alimentadas por un fortalecimiento institucional. Creo que eso lo podemos ver incluso ahora, ¿no? Cuando hay problemas de carácter político, baja la bolsa, disminuye la inversión. En fin, hay una relación sin duda entre institucionalidad de un lado y del otro, las condiciones económicas, sociales del país, su mejoramiento, su decaimiento, en fin. Bueno, la otra cosa es en realidad cuánto de esta discusión y de estos planteamientos están un poco en la estratosfera. Es decir, estamos hablando de un país que es distinto, que tiene irregularidades, cuya historia es dramática y además contradictoria. En otras palabras, ¿cuánto de una constitución llega, cuánto de planteamientos constitucionales llegan a incorporarse al pensamiento y al quehacer del ciudadano? Que es allí entonces donde las contradicciones empiezan a plantearse también de manera Villarán, dramática. En un momento determinado dice: el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Así es. ¿No? Pareciera de que hubiera una relación entre el número, la abundancia de constituciones y la precariedad institucional. Pero también es cierto de que hay instituciones que se mantienen, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el carácter unitario del
del Estado. Manuel Vicente Villarán es durísimo frente a la posibilidad de establecer un sistema federal de gobierno, ¿no? Es decir, defiende, sí, porque también Emilio Romero participaba de eso, de un descentralismo, ¿no es cierto?, regional, municipal, pero también dice, anuncia los peligros que formas disfrazadas de regionalismo podrían llevar a un federalismo, ¿no es cierto?, peligroso para el Perú, ¿no es cierto?, y que conduciría al país a una posición más anárquica de la ya existente, ¿no? Estamos en lo mismo. No, el país ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, ha habido mejoras enormes. Es decir, en principio tenemos cambios democráticos de gobierno y creo que eso es saludable. Es por otro lado, un hecho casi inédito en la historia del Perú, ¿no es cierto? Salvando un tiempo que en realidad hemos superado de la República aristocrática. Yo creo que el país, en líneas generales, a pesar de las crisis políticas que lo pueden afectar, es otro. Pero yo diría que en muchos aspectos las instituciones también se han hecho más, yo creo que funcionan mejor que antes, ¿no? Es decir, hay menos precariedad institucional. Ahora, el cambio de tema, ¿cómo va la investigación sobre la filtración de este dato, el sentido de la sentencia que terminó publicando el congresista Violeta? Bueno, a pesar del súbito cambio de tema, ¿no es cierto? Quería ante todo, mostrar a la opinión pública el libro que hemos publicado y que presentamos el día de ayer, ¿no? Bueno, sigue la investigación, ¿no? Y esperemos que terminarla hacia la próxima semana. La próxima semana. Sí. Dígame una cosa. Sí. Si tuviéramos que hacer una valoración de todo este recorrido constitucional, ¿cuál ha sido el mejor instrumento? ¿Cuál ha sido el que, podríamos decir, refleja el momento histórico por un lado, pero además satisface algunas de las enormes necesidades, dudas y conflictos que se han planteado en la Constitución y en el desarrollo de un Estado? Bueno, por ejemplo, yo creo que Manuel Vicente Villarán reconoce que en el Perú se ha implantado un presidencialismo, un semipresidencialismo, pero y piensa, por ejemplo, que es inevitable que se produzcan conflictos con el Congreso, ¿no? Dice, mientras no seamos un sistema parlamentario, y él dice, ojo, yo no estoy planteando la sustitución del régimen presidencialista por un régimen parlamentario, sino lo que planteo es de que hayan, pues, digamos, él plantea una regulación mayor, ¿no es cierto?, a fin de evitar avasallamiento tanto por un poder como por el otro, ¿no es cierto? No olvidemos, Manuel Vicente Villarán conoció las crisis que se dieron, por ejemplo, en el primer gobierno de Leguía, ¿no es cierto?, que apoyado por el civilismo, él llega al poder, él era un miembro del Partido Civil, pero a las postrimerías de su gobierno, un sector del civilismo conocido como bloquismo, su nombre lo dice todo, dice una posición en contra feroz, ¿no es cierto?, que dio lugar después al gobierno de Billinghurst, luego al golpe de Estado de Benavides. Gran medida era consecuencia de la pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Villarán ya no asistió al drama, digamos, de la caída del presidente Bustamante y Rivero, precisamente también a raíz de estos conflictos, ¿no es cierto?, o a la caída de Belaúnde en su primer gobierno con motivo del obstruccionismo que planteaba la Alianza APRA 1, ¿no? Creo que ahí pudieron haber habido soluciones constitucionales, ¿no es cierto?, y también tino político para evitar, digamos, que nos llevaría al final a una dictadura militar de 12 años, ¿no? Muy bien. Perdón, Raúl, quería preguntarles también, doctor, antes que termine y le cambio otra vez de tema. Sí. Esto de que, ¿cómo califica usted que el Congreso modifica otra vez su reglamento un poco para ir en contra de la sentencia que ustedes han emitido sobre la ley antitránsfuga? Bueno, yo creo que la sentencia en este punto, porque también la sentencia se refería al tema de los grupos mixtos, digamos, en esa parte entiendo que ha sido cumplida. En otros aspectos no me he tomado la molestia de revisar todavía el reglamento
de modificatorio del Congreso, pero lo que entiendo es de que en otros aspectos no ha habido pronunciamiento, ¿no? Es decir, está pendiente, a mi juicio, la necesidad de dictar una ley, ¿no es cierto?, que pueda determinar, discriminar entre aquellos casos que llamaríamos de transfugismo ilegítimo. Y este reglamento ¿no modificado no resuelve eso. Creo que es insuficiente aún, ¿no? Todavía es necesario que se dicte una ley más exhaustiva, ¿no es cierto?, dentro del espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿No lo ve una suerte de rebeldía del Congreso? No podría pronunciarme acerca de eso, porque al final nuestra sentencia está en pie, ¿no? Nuestra sentencia está en pie, falta hacer algunas regulaciones normativas. Yo espero que el Congreso va a recoger en letra y en espíritu la sentencia del Tribunal Constitucional, y los jueces, digamos, constitucionales de primera instancia, las salas que ven estos temas, también seguramente harán respetar los fueros ¿no es cierto?, de la interpretación constitucional. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. El libro se presentó ayer, ¿no es cierto? El libro se presentó ayer en el Tribunal Constitucional y vamos a seguir publicando. Esta es la serie de textos constitucionales y proyectos constitucionales. Junto con el MINJUS tenemos en breve, alrededor de un mes, vamos a publicar los textos en las ediciones oficiales de las constituciones históricas del Perú. Claro, aquí lo que interesa mucho es lo que estamos haciendo ahora, es decir, un poco de didáctica fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque realmente interesa saber cuáles fueron los sueños y finalmente cuáles fueron las realidades a las que se llegó. Hay esa contradicción permanentemente en todos nuestros estudios históricos. Si uno hace el recorrido de la historia política peruana, inmediatamente va a encontrar que esa contradicción resulta siendo severa, cruda y dura. En ocasiones se amplía. Lo interesante es que la conciencia ciudadana lleve a entender por qué esta contradicción entre los sueños y las realidades. Esa es una distancia que a veces se amplía y otras veces se acorta. El problema es que todavía no termina de cerrarse, ¿no? Bueno, en general nunca se cerrará, dicho sea de paso, no solamente en las sociedades latinoamericanas, sino siempre hay un sueño que no se realiza plenamente. Sí. Pero también hay que considerar la fuerza de la utopía, ¿no? Claro. Bueno, está muy bien. Muchas gracias y felicidades. Y muchas gracias. Son las 8:22 de la mañana, vamos a hacer una pausa.